Muy buenas noches, hermanos. Vamos a mirar la palabra de Dios otra vez esta noche, buscando de encontrar en ella el alimento de parte del Señor. Anoche un hermano, creo que era el hermano Carrasco, me preguntaba qué título le podía dar a esta serie de reuniones, ¿no? ¿Es así? Y yo pensé, creciendo en el Señor, o crecer en la gracia, el que más le guste, ¿eh? Y bueno, esos son mensajes de crecimiento en el Señor. De manera que vamos a leer en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Gracias. Del 8 al 10, perdón. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a buscar ahora en 1 Tesalonicenses 1, versículos 9 y 10. Vamos a leer desde el versículo 8 también para tomar mejor el sentido de lo que leemos. Dice, le escribe Pablo a los tesalonicenses y dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que os recibisteis, que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Por ahora vamos a leer también en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, y después veremos Primera Pedro 2, versículo 9. Dice así, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Después veremos algunos otros pasajes para afirmar las cosas que vamos diciendo y tal vez les pida ayuda a ustedes para que busquen algún versículo y lo puedan leer. Bueno, el tema de esta noche sería somos salvados de algo y somos salvados también para algo, ¿eh? ¿De qué somos salvados los creyentes? ¿De qué hemos sido salvados? A ver, ¿alguno me podría decir de qué nos ha salvado el Señor? De la condenación, claro. ¿Qué más? De nuestra vana manera de vivir. De nuestra vana manera de vivir, muy bien, muy bien. Y hemos sido salvados de nuestros pecados pasados, ¿eh? Muy bien, todo esto está bueno. Hemos sido salvados de algo, por ejemplo, de nuestros pecados pasados. Colosenses 2:13, lo tenemos allí. A ver, yo lo tengo aquí cerquita, lo voy a leer. Dice, soportándoos, nos habla de la conducta cristiana. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro.
de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Qué lindo, ¿eh? Nos exhorta a perdonarnos mutuamente unos a otros y dice cómo tenemos que perdonarnos, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Y cómo nos perdonó Cristo? Hay algunas figuras muy preciosas que están en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, recuerdan aquella que dice el Salmo 103, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo apartar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Qué cosa? El oriente y el occidente nunca se juntan, siempre son el lado opuesto. Si nosotros miramos, decimos, ¿para dónde está el oriente? Ustedes señalan para la Argentina, ¿no es cierto? Para allá. Pero en Argentina nos dicen, ¿dónde está el oriente? Y decimos, para el Uruguay. ¿Y Uruguay dónde está? Y se llama la República Oriental del Uruguay. Y en Uruguay dicen, ¿dónde está el oriente? Para allá, y señalarían al África, ¿no es cierto? Y le preguntamos al africano, ¿dónde está el oriente? Y dice, para allá, en la India. Y para el indio le decimos, ¿dónde está el oriente? Para allá, para Japón. Y el occidente siempre está para el otro lado, pero es el lado opuesto. Qué lindo, Si mi pecado estaba en el oriente, el Señor lo mandó al occidente. Y si estaba en el occidente, lo mandó al oriente. Así hizo alejar de nosotros nuestras iniquidades, que por las distancias ya no se tienen en cuenta. Nos ha perdonado totalmente. Y el Señor así nos perdonó. A ver, ¿quién recuerda alguna otra figura de dicción que hay en el Antiguo Testamento sobre el pecado? A ver, esa buena memoria. A ver. Eso, los echó en el fondo del mar. Qué maravilla, Cuando un barco está en peligro, que ha chocado contra una roca o es un rumbo, o otra embarcación, entonces corre peligro porque por ese rumbo se puede llenar de agua y naufragar. Entonces, para que eso no suceda, a veces tienen que alijar carga, es decir, sacar la carga y echarla al mar. Lo importante es salvar la embarcación y la vida de la tripulación. Hay una ley que regula la navegación. Hay reglas internacionales, conocidas como la regla del York-Amberes, que si una nave está en peligro por un daño recibido en el casco, entonces hay que alivianar la carga y hay que echar mercadería, y entonces se establece lo que se llama una avería común o gruesa. Tanto el valor del casco como el valor de toda la carga participan en el resarcimiento de todo aquello que se tiró al fondo del mar, como también en la reparación de la nave en un puerto de refugio. Es muy interesante, ¿no es cierto? Pero lo que voy es a esto, que a veces uno puede tirar lo más pesado primero. Supóngase que hay rieles en el barco, entonces los rieles van a lo profundo del mar para alivianar la carga. Y ustedes saben cómo debe entrar un riel en el mar, ¿no? A qué velocidad, con ese peso que tiene. Sin embargo, cuando va bajando a la profundidad, la velocidad va menguando, porque es tan grande la presión de la profundidad del mar, que ya no puede bajar con la misma velocidad. Y allí en el fondo del mar, todo elemento que cae allí se va transformando en los elementos que hay allí en la profundidad, sales, fosfatos, óxidos y todo eso. Y a la larga muchos de las cosas que van a lo profundo del mar se deshacen, se descomponen. Así también el Señor ha hecho con nuestro pecado. Qué lindo. Y hay otra figura de dicción también. Dice el libro de Oseas: yo deshice como a niebla tus rebeliones y como a nube tus pecados. Qué lindo, Qué lindo. Esta mañana era una mañana un poco triste, estaba algo nublado, feo. Yo miraba por la ventana y veía un cielo gris plomizo, ¿no es cierto? Pero de pronto salió el sol y disipó todo aquello. Qué lindo. Y cuando hay niebla también, sale el sol y entonces la niebla se deshace, desaparece.
Qué lindo. Así como se deshace la niebla, el Señor ha deshecho nuestros pecados. Él tiene poder para perdonar pecados, ¿no? Y dice también que los entierra, donde también la tierra va descomponiendo todos los elementos que están allí. Algunos tardan muchos años en descomponerse, pero otros se descomponen más rápido, pero lo cierto es que se terminan. Deshace nuestros pecados el Señor. Y el creyente ha sido salvado de algo, de sus pecados pasados. ¿Qué otra cosa decíamos? De la condenación que trae el pecado. Menciono Romanos 8.1, no lo busquen, creo que casi todos lo sabemos de memoria. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El pecado merece castigo, ¿no es cierto? Sin embargo, dice que no hay ninguna condenación por nuestro pecado para los que están refugiados en Cristo Jesús. Qué lindo, ¿no? Qué hermoso. Ahora, el pecado siempre tiene que ser castigado, Mi pecado tiene que ser castigado. Tu pecado también. Pero ya Cristo se hizo cargo de ellos en el Calvario. Por eso la Biblia nos dice que no hay ninguna condenación para los que están refugiados en Cristo Jesús. También Gálatas 3:13 nos dice que hemos sido salvados de la maldición de la ley. La ley es una letra fría que nos dice las normas del reino de Dios, las normas del cielo, de lo que Dios demanda de cada hombre. A veces Israel cometió la petulancia de decir, haremos todo lo que Jehová nos mandare y obedeceremos. Y entonces, claro, el Señor les dio la ley, y la ley es santa, es justa y es buena, pero nos muestra como en un espejo de que no podemos cumplir la ley, no podemos vivir de acuerdo a lo que Dios demanda en su ley. Y dice en Deuteronomio que es maldito todo aquel que no guardare todas las cosas que están escritas en la ley. Si nosotros miramos nada más los 10 mandamientos, dice, oye Israel, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que nos amamos a nosotros mismos, nos higienizamos, nos peinamos, nos perfumamos. Bueno, ustedes se peinan. Nos higienizamos, nos perfumamos, nos cuidamos, ¿no es cierto? Tratamos de estar más o menos bien pilchaditos, pero que amamos de igual manera al vecino es tan relativo, ¿no? Pero fíjense que dice, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Yo no mato, yo no hurto, no. Y cuando llega al final de los 10 mandamientos dice, no codiciarás ni la casa de tu prójimo, ni el animal de tu prójimo, diría ni el coche en este tiempo de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo. ¿Cómo estamos incursos en falta contra la ley de Dios, ¿no? La ley nos muestra que somos incapaces de cumplirla realmente. Por eso, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en la ley. Pero dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en madero. Él fue hecho maldición cuando llevó nuestro pecado sobre la cruz y nos libertó así de esa maldición que pesa sobre todos aquellos que no guardan todas las cosas que están escritas en la ley. También nos salvó de una vida vana. 1 Pedro 1, 18 y 19. ¿Quién lo memoriza? A ver. Sabiendo que de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo. Fuimos rescatados de una vida vana,
de una vida sin sentido. Uno ve por la calle cuánta gente se ocupa de la vanidad de la vida, de la cosa que no tiene provecho, que no tiene fruto, que no tiene sentido, tantas cosas sin sentido. Yo veo a veces embanderados con la bandera de Boca Juniors. Tengo un vecino en el departamento de arriba, yo vivo en un 10º piso, y el del piso 11, cuando juega Boca, grita y sale a gritar con la bandera de Boca al balcón, ¡viva! Y zapatea, y se mueve, y grita, insulta a otro que está en un edificio de enfrente porque es de River el otro. Y así, no tiene ningún sentido, qué cosa tan tonta, ¿no es cierto? Borges, el gran escritor argentino, una vez le preguntaron qué opinaba del fútbol, y él dijo, mire, es una cosa que divide a los países, que divide al pueblo. Hay odio entre las hinchadas de un cuadro y del otro. Y yo recuerdo, dice, cuando estaban los clásicos entre Argentina y Uruguay, cómo se enemistaban y se apaleaban los argentinos que iban a Uruguay y se apaleaban los uruguayos que venían a la Argentina para los partidos de fútbol. Y crea enemistad, hace división entre los pueblos. Un hombre sabio dijo esto, ¿no es cierto? Y yo me acuerdo que una vez viajé a Chile, justo cuando viajaba la hinchada de Boca que venía a jugar con Colo-Colo, que se armó una pelea en la cancha. Qué cosa tan triste. Después, cuando se dieron cuenta que éramos argentinos, nos gritaron por la calle, ¡argentinos! Y yo pensaba, yo no vine al partido de fútbol, yo vine a ver a mis nietos, nada más. Bueno, pero tanta cosa vana, y viven pendientes de eso toda la semana, con la obsesión de un partido de fútbol. No tienen sentido verdadero para la vida. Miremos el otro lado de la moneda. Cuántas cosas tristes en el mundo, ¿no es cierto? Cuántos hogares de niños, cuánta gente que pasa necesidad, cuánta desnutrición infantil en muchos casos, cuánto hambre que hay, cuántas enfermedades, cuántas plagas que azotan a nuestra humanidad. Cuánta necesidad en los hospitales de ayuda y una palabra de aliento, de consuelo, de animación. Cuánta gente que necesita un poco de paz. Y esa gente vive egoístamente para sí, ocupándose de recrearse a sí mismo y ciegos a la necesidad de los otros. Dios, nuestro Señor, nos ha rescatado de nuestra manera vana de vivir, la cual hemos heredado, y no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con lo más valioso que se podía ofrendar, la vida preciosa, la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Qué hermoso, ¿no es cierto? Qué hermoso. Él nos ha librado de una vida vana y le ha impreso un nuevo sentido a nuestra vida, un nuevo deseo de servicio, de servirle, de honrarle, de pensar en los demás. Cuando leemos allí Filipenses, aquel pasaje monumental que Pablo dice, el cual siendo igual que Dios, no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, hecho semejante a los hombres, y se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero hay una palabra que dice, no pensando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de ¿quién? Por los otros, por lo de otros. No pensando cada uno egoístamente, quiere decir, sino también pensando en lo de otros. Y siempre me acuerdo un mensaje que escuché a un hermano allá en Buenos Aires que dijo, otros es la clave de ese pasaje. Por otros el Señor vino al mundo. Por otros dejó las glorias celestiales. Por otros dejó el trono alto y sublime. Por otros, que éramos nosotros, subió a la cruz. Por otros sufrió la sed, el hambre, el cansancio. Por otros agonizó en Getsemaní. Por otros llegó a entregar su vida en la cruz, majestuosamente inclinando su cabeza y entregando el Espíritu al Padre. Y todo lo hizo por amor de nosotros, por otros.
Qué cosa tan grande. Y cuando Cristo entra en el corazón, pone ese mismo sentir, dice Pablo, que hubo en Cristo Jesús. Nos hace pensar en otros, en la necesidad de los otros, en la tristeza de los otros. Cristo nos enseñó el verdadero evangelio. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Qué lindo cuando podemos llorar juntos. Yo aprecié tanto cuando alguien vino a llorar conmigo. No hace 3 meses todavía. Mucha gente vino a llorar en mi hombro, a llorar conmigo, a acompañarme, lo hacían de corazón. Y cuánto consuelo hay cuando alguien sabe llorar junto al que llora. Y cuánta alegría hay cuando alguien sabe gozar junto a quien se goza. Debemos cultivar eso. El Señor nos salvó de una vida vana. Qué lindo, hubo un gran filántropo y pastor evangélico en Buenos Aires, un inglés que se llamaba William Morris. No sé si ustedes lo oyeron nombrar. Trabajó cerca del barrio donde tenemos el testimonio, allí en Palermo. Y él tenía vocación por ayudar a la niñez desvalida. Una vez le dijeron, fue al Ministerio de Educación para ver dónde podía ayudar a los niños carenciados, para darles lo que necesitaban y enseñarles a leer y escribir, porque había un gran analfabetismo a principios de este siglo. Dicen, bueno, le podemos dar un lugar allí en Tierra del Fuego. Dice, no creo que el clima me ayude. Tierra del Fuego es la provincia más austral de Argentina, ¿no es cierto? Y dice, no creo que la salud me permita. Dice, no le estoy hablando de allá, de la gobernación, que era entonces Tierra del Fuego. Le estoy hablando de acá, de un barrio de Palermo, donde había un gran zanjón y estaban las carretas y las barracas y las familias marginales que había ahí y los cuchilleros que había en ese tiempo, que peleaban y jugaban y se emborrachaban, y los hijos de enganchados militares que se dedicaban al pillaje, a robar y a todo eso. Y entonces allí fue él a trabajar. Creó una escuela, enseñó a mucha gente, 200.000 niños pasaron por las escuelas de Mr. Morris, y todos los años él tenía internos también, y le daba zapatitos, abrigos, pulóveres, calzados, zapatillas, todo lo que necesitaban. Hizo una obra prolífica y predicó el Evangelio. Hay una película que se hizo en Argentina, que hizo un actor llamado Narciso Ibáñez Menta, y dice, un día le preguntaron a él, de todas las películas que había hecho en su vida, después fue a vivir en España y falleció allí, creo que era de origen español, él, y le dijeron un día, ¿cuál fue la película que más le gustó, que más sintió, que mejor hizo, con más gusto? Dice, sin ninguna duda, fue aquella película que se llama Cuando en el cielo pasen lista. Porque esa era la canción, el lema del hogar de William Morris, cuando allá se pase lista. Qué cosa tan hermosa, ¿no? Una vida así. Y William Morris era un hombre diligente para buscar los fondos y atender a la necesidad de aquellos niños tan carenciados y necesitados de amor, de afecto, de educación y de tantas cosas. Y usaba una frase que había acuñado otro hombre, Esteban de Greyet, y decía así: pasaré por este mundo una sola vez. Si hay alguna palabra buena que yo pueda decir, diga yo esa palabra ahora. Si hay alguna acción buena que yo pueda hacer, haga yo esa acción ahora, porque pasaré por este mundo una sola vez. Y ese era el lema de él: decir una palabra buena, hacer una obra buena, ayudar al prójimo, predicar la palabra de Dios y ganar almas para el reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo. También nos ha librado del presente siglo malo. El creyente ha sido salvado del presente siglo malo. Gálatas 1:4. Si alguno lo tiene, lo puede leer, hermano. ¿Sí? El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El Señor también nos ha librado
del presente siglo malo. ¿En qué aspecto nos ha librado? Nos ha librado de estar en el espíritu del mundo. Tenemos otra vida que Él ha impartido por su espíritu en nuestras almas. Nos ha librado de la vida vana de este presente siglo malo y nos libra también del pecado que nos asedia, nos protege, nos vigila. Qué lindo y qué emoción me causa cuando leo allí en Hebreos, al final del capítulo 1, cuando dice que Cristo es superior a los ángeles, y habla de los ángeles, y dice, ¿no son estos ministros de Dios que son enviados para proteger a los que son herederos de la salvación? ¡Qué maravilla! Los ángeles de Dios cuidan a los suyos. El ángel del Señor, dice el Salmo, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y el Señor nos ha librado, nos preserva, es como que nos pone un cobertor para guardarnos del presente siglo malo. Hay muchas figuras de dicción en el Antiguo Testamento también, ¿no es cierto? Como dice, por delante y por detrás me cubriste, qué lindo. Por todas partes está la protección de nuestro Señor y la guarda sobre los suyos del presente siglo malo, perverso, engañoso. De cuántas cosas, ¿no? Pero también el creyente ha sido salvado para algo, y eso es lo que hemos leído recién ahí, Efesios 2, 9 y 10, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y dice, ¿por qué? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Dios nos ha salvado por gracia infinita para que nos ocupemos en buenas obras. Y dice que esas buenas obras ya están preparadas para nosotros, que Dios las ha preparado de antemano para que nosotros anduviésemos por ellas. O en otras palabras, lo que quiere decir es que para la vida de cada creyente, Dios ha preparado un plan. ¿Sabías esto, hermano? Dios tiene preparado un plan para tu vida también. Y tu oración debiera ser siempre, Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Cuál es tu plan para mí? ¿Qué quieres hacer con mi vida, Señor? Quiero ser arcilla, Señor, en tus manos. Quiero ser barro en tus manos. Fórmame, Señor, moldéame, Señor. Cumple tus propósitos en mí. Qué lindo. Él tiene un plan para cada vida. Y nosotros, generalmente, lo que más hacemos es estorbar ese plan de Dios. Tristemente, tristemente. Porque anteponemos nuestro deseo, nuestra voluntad, lo que nos gusta, y no lo que Dios quiere que hagamos. Sí, Él nos preparó para buenas obras que ha preparado de antemano. Ha hecho un plan para cada vida, y nuestro deber es buscar, conocer cuál es el don que Dios nos ha dado, qué tenemos que desarrollar, cuándo lo tenemos que desarrollar, dónde lo tenemos que desarrollar, la manera en que lo tenemos que desarrollar. Busquemos, porque seguramente Él tiene un plan para cada uno, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Dios ha repartido dones, el Señor ha repartido dones a su iglesia y ha dado por lo menos un don a cada uno. Algunos tienen más, pero por lo menos un don le ha dado a cada creyente, y hay que descubrir ese don que Dios nos ha dado y ese plan que Dios tiene para que nosotros le podamos servir a Él. Hemos sido salvados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Y dice, para servir al Dios vivo y verdadero, allí en 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10, que hemos leído. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? ¿Cómo disteis vueltas en un giro de 180 grados? Ahora, para mirar al cielo, para mirar a Dios,
para esperar de Él y para servir al Dios vivo y verdadero. Y ha dado por lo menos un don a cada uno. Algunos tienen más, pero por lo menos un don le ha dado a cada creyente, y hay que descubrir ese don que Dios nos ha dado y ese plan que Dios tiene para que nosotros le podamos servir a Él. Hemos sido salvados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Y dice, para servir al Dios vivo y verdadero, allí en 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10, que hemos leído. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? ¿Cómo disteis vueltas en un giro de 180 grados? Ahora, para mirar al cielo, para mirar a Dios, para esperar de Él y para servir al Dios vivo y verdadero. Qué hermoso, ¿no es cierto? ¿Ustedes creen que hay alguien que tenga un privilegio mayor que servir al Dios de la gloria, al Dios de los cielos? No, ninguno tiene mayor privilegio que este. No sé si alguna vez yo le conté lo que escuché, creo que fue la primera conferencia misionera argentina que hubo allá en Buenos Aires. Un hermano que vino del exterior y contó la experiencia de un misionero en la India. Si se los conté, perdonen, vale la pena repetirlo. A mí me hizo tanto bien que a veces lo cuento. Dice que un misionero fue a trabajar a la India, una de las ciudades de la India, y creo que era Calcuta, y trabajaba en una forma tan metódica, ordenada, evangelizaba, iba casa por casa, ordenaba su trabajo, tenía toda una estrategia misionera para alcanzar la ciudad con el Evangelio de Cristo. Y viendo cómo trabajaba, lo vio el pueblo, lo vio la gente, lo vieron los empresarios también. Y la India Oil Company dijeron sus directivos, este es el hombre que necesitamos para nuestra empresa, acá. Necesitamos uno que organice las ventas de nuestra empresa para que esto prospere y crezca. Y entonces lo citan al misionero y le dicen, bueno, nosotros lo necesitamos aquí para que usted sea el encargado de las ventas, de marketing de la India Oil Company, y estamos dispuestos a pagarle un sueldo de esta magnitud. Y le dieron una cifra muy grande. Y entonces el misionero le dijo, mire, déjeme pensarlo, tengo que consultarlo también. Y yo le voy a contestar. Claro, lo tenía que consultar con su patrón, lo tenía que consultar con el Señor, con su familia seguramente también. Y después de unos días, el día señalado, que le iba a dar la respuesta, él volvió y le dijo, mire, les agradezco mucho, pero no voy a aceptar la oferta que me hacen. Entonces ahí nomás los directivos, la autoridad mayor de la empresa dijo, bueno, le duplicamos la oferta. El ingreso que le prometimos, que era muy alto, se lo duplicamos. Y allí nomás contestó el misionero, les agradezco, pero no voy a aceptar. Y entonces un poco heridos, ofendidos casi, le dijeron, ¿pero qué, le parece poco lo que le pagamos por este trabajo que le damos? No, no, dice, el sueldo es muy grande, seguramente en toda mi vida no voy a ganar lo que ganaría con este empleo en un año. El sueldo es muy grande, pero el trabajo es muy chico. Era mucho más glorioso servir a Cristo. Qué estima del servicio para el Señor, hermanos. No tengamos en poco servir al Señor en lo que Él nos muestre. Nunca vamos a tener aquí en la tierra un servicio más honroso que trabajar para el patrón más grande y glorioso que puede haber en el universo. Sepamos hacer las prioridades para valorar lo que es servir al Señor y servirle de corazón. Estos hombres tesalonicenses se habían convertido de los ídolos muertos, que la Biblia nos dice que tienen ojos y no ven, que tiene boca y no hablan, que tiene oídos y no oyen, de los ídolos muertos, y se convirtieron al Dios viviente, aquel Dios vivo y verdadero,
aquel de quien predicó Esteban en su único y último mensaje, no único, no, su último mensaje que dio a las autoridades judías allí. Y arrancó con esta expresión: el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia. ¿Se acuerdan? Qué lindo. Y el Dios de la gloria es el que nos convoca para su servicio a cuantos hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Qué privilegio tan grande, ¿eh? Si comprendemos lo que significa servir al Señor con un corazón puro, con un corazón sincero. Hemos dicho que para andar también en las obras que Dios tiene para nosotros, las estamos buscando, estamos preguntándole al Señor: ¿cuál es mi servicio para ti, Señor? ¿En qué quieres que te sirva? ¿O queremos elegir por nosotros mismos cómo y dónde le serviremos? Miren que esta es la tendencia de la carne, hacer lo que me gusta, lo que me gratifica a mí. Tenemos que hacer lo que le gratifica al Señor, al corazón de nuestro Señor, que dio su vida por nosotros. Tenemos que servir en aquellas cosas que el Señor quiere que le sirvamos. Y muchas veces cuando le decimos a un hermano de colaborar allá, por lo menos, le hemos dicho muchas veces a algún hermano, algún joven sobre todo, ¿en qué podía trabajar? Nos contestaron así: no lo siento. Qué triste, ¿no? Como que hay que sentirlo. ¿Es cuestión de sentir o de obedecer a Dios? No lo siento. Hermano querido, joven, si un anciano de la iglesia te pide una colaboración, un trabajo, algún servicio, tómalo como la voz de Dios. Él nos habla de muchas maneras. Nos habla por las circunstancias, nos habla mostrando necesidades, y nos habla también por la boca de sus siervos que tienen responsabilidad en la iglesia del Señor. No diga que no lo siento. En todos casos diré: déjenme orar para que sintamos lo mismo en el Señor. Qué actitud más humilde, que te va a honrar y que va a alegrar el corazón del Señor. Y si estás esperando que algo te dé, que algún servicio te conceda el Señor, y algún hermano te propone hacer algo, decí como dijo el Señor: heme aquí, envíame a mí. Qué lindo, Haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Qué lindo, está dispuesto el corazón para servir en lo que sea la voluntad del Señor. No siempre te va a gratificar lo primero que tengas que hacer. No siempre te va a gratificar, pero hacelo como gratificado, con alegría para el Señor. Un día lo mandaron un muchacho a que atienda las mesas, a servir comida. ¿Qué les parece? ¿Es un trabajo deshonroso? Aquel joven lo tomó con gran entusiasmo, pero después de servir a la mesa, predicaba con un poder increíble del Espíritu Santo. Aquel muchacho que fue invitado a servir a las mesas se llamaba Esteban. Si te mandan a servir a las mesas, hacelo con alegría, porque al servir a los santos estás sirviendo al Señor. Qué hermoso. Todo el trabajo para el Señor es honroso. Y también nos salvó para que nosotros vivamos para Él. Dice 1 Pedro 2, versículo 9, que hemos leído que somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tenemos todos esos títulos de nobleza celestial que el Padre nos ha concedido? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué lindo. Hay propósito. Somos salvados de algo y somos salvados para algo también. Y también somos salvados para vivir para Dios.
Dice el apóstol Pablo un mensaje precioso, que tendríamos que tener un mensaje sobre ese versículo tan cortito nada más. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No lo podemos desarrollar ese versículo esta noche, pero yo creo que es un libro de la versión de la vida y la muerte según el apóstol Pablo. Porque todos estamos escribiendo ese libro, la vida y la muerte. Algo significa para nosotros vivir y algo significa para nosotros morir. Esperemos que vivir no signifique lo que me gusta, lo que quiero, lo que me gratifica. Y esperemos que morir no signifique tampoco remordimiento, tristeza, temor, miedo. El apóstol Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo. Y porque el vivir es Cristo para mí, entonces el morir es ganancia. Porque voy a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, hemos dicho ya, y para entrar un día en la gloria, en la presencia de Dios. Qué lindo, el Señor dijo, Juan 14:3, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Qué hermoso para entrar en la gloria y para conocer a Dios. El apóstol Pablo, tenemos que concluir ya, Filipenses 3:10 decía que lo que hacía era a fin de conocerle, a fin de conocerle. Había tenido revelaciones especiales de Dios. Él profetizaba también, pero se daba cuenta que todavía había mucha riqueza que descubrir en el Señor, mucha gracia, mucho amor, mucha gloria, mucho perdón, mucha caridad, mucha bendición que descubrir en el Señor. Y entonces él dice, a fin de conocerle. Estamos conociendo a Dios, procuramos conocerle más, sus demandas de santidad, de vida santa, de amor, sus demandas de devoción, de gratitud, de justicia. Tenemos que conocer a Dios. Tendremos que esperar, si no, a morirnos para conocer a Dios. Oh, Señor, dice, qué lindo que era. Si hubiese sabido, yo creo que esa excusa no va a servir en el cielo. Si yo hubiese sabido que esto era tan grande y glorioso, ¿cómo hubiese vivido distinto? Tenemos la oportunidad de conocerle ahora a nuestro Señor, para que no nos sorprenda toda la gloria del cielo. ¿No podemos acaso empezar ahora a buscarle, como dijimos anoche, creo también en el Salmo 27, dice, tu rostro buscaré, oh Dios. Buscar el rostro, la presencia de Dios, donde Él está. Y cuando pensamos las cosas, o pesamos las cosas con la balanza de Dios, vemos que hemos sido salvados no de algo, sino de mucho, de los pecados pasados, de la condenación del pecado, de la maldición de la ley, de una vida vana y del presente siglo malo. Hemos sido salvados de mucho. Y hemos sido salvados no para algo, sino para mucho. Todo lo que hacemos para el Señor, amados hermanos, Dios le da la trascendencia celestial. Todo trasciende para el Señor. Yo pertenezco a una congregación pequeña, tal vez como esta, somos unos 90 miembros, en comunión nada más. Es una iglesia pequeña, pero es una iglesia trascendente porque es una iglesia del Señor. ¿Saben ustedes? Les cuento un pequeño testimonio. Un día llamaban allí por teléfono a la iglesia donde yo vivía antes, ya me había mudado. Era un hermano de otra iglesia que me dijo, don Enfi, no lo podía encontrar, es que yo me mudé. Le dije, bueno, dice, mire, hay una posibilidad de que usted predique por la televisión. Dice, porque hay momentos de cierre y un hermano que trabaja en la contaduría del canal y le han preguntado a él si no había alguien de nuestras iglesias
que reemplace a un hermano que se había ido a España. Y entonces me asustó la propuesta. Le dije, mira, yo soy feo, gordo y pelado, búscate a otro. Le dije. No, pero mire que yo no es una invitación mía. El tema se trató en la iglesia, los hermanos ancianos y los hermanos de la iglesia han orado por esto y han pensado en usted. Entonces yo me quedé pensando, me quedé con el susto. Le digo, mira, déjame orar un tiempo y después te contesto. Bueno, así me fui con esa carga esa noche en el corazón y el día siguiente me llama a mi casa, ya que tenía el teléfono nuevo, el hermano. Y me dice, mire, dice el hermano que es la conexión en el canal, que ore todo el tiempo que quiera, pero que haga la entrevista tal día, la semana que viene. Y bueno, fui a hacer la entrevista y en menos de un mes ya estaba haciendo mensajes del cierre del programa de Canal 13 en Buenos Aires. Estuve 14 años haciendo programas de cierre de la televisión en un canal abierto y pude predicar el Evangelio a cientos de miles que escucharon tantas veces el mensaje de Cristo. ¡Qué privilegio tan grande! Y no solo eso, pude grabar después videos. Tengo casi 600 mensajes grabados, micromensajes preparados para televisión, en cassette de 3/4, Matic, y también en cassette de media pulgada, VHS, el común. Pero además, en ese tiempo justamente, un hermano que estaba apartado tuvo una prueba muy grande. Su padre había muerto en enero y en mayo le descubren un tumor maligno a la madre, que aparentemente iban a abrir y cerrar. Él estaba apartado, su mamá no era creyente. Y entonces nos hizo llamar a los amigos creyentes para que oremos por la madre. Y bueno, los que éramos amigos desde antes, con él le dijimos, bueno, vamos a hacer una reunión de oración después de la reunión del miércoles a la noche. Y entonces un hermano dijo, ¿y si le invitamos que venga? Invitamos. Y el hermano vino y oró por su madre, le pidió al Señor que le diera 2 años de vida a su madre para que pudiera conocer a Cristo. Y esa noche marcó la noche del quebrantamiento, del arrepentimiento, llenó con lágrimas el banco donde estaba arrodillado orando al Señor, quebrantándose, y marcó la vuelta de él al camino del Señor. Me dio el privilegio el Señor de hacer un poco de pastor con él, si cabe la palabra, ¿no? O de consejero. Nos encontrábamos en el centro donde trabajamos los dos y caminábamos a tomar un café y conversábamos siempre de las cosas del Señor. Él tenía un lastre pesado porque da tristeza dejar al Señor y vivir en el mundo. Y él recordaba después en un testimonio algo que yo le dije. Garibotti me dijo, decía él, dice, cuando el Señor perdona, perdona totalmente. Y cuando el Señor restaura, restaura totalmente. Y vos ahora tenés que mirar para adelante y servir al Señor, servir a Dios. Lo mismo que hemos visto esta noche, ¿no es cierto? Y este hermano empezó a estudiar la Biblia, a profundizar la Biblia, a enseñar la Biblia y a escribir libros. Nuestro hermano Horacio Alonso ha escrito unos 15 libros en un periodo de 10 años que están corriendo por todo el mundo de habla hispana y son preciosa literatura y está siendo de grande bendición. Una vez en el interior estuve predicando y los hermanos me dijeron, nosotros las reuniones de enseñanza de los miércoles enseñamos con el libro La Biblia y el libro de nuestro hermano Horacio Alonso, Doctrinas Bíblicas de la Cruz de Cristo. Tratamos los grandes temas de la redención obrados por el Señor. Qué lindo es ver cómo la Iglesia ha trascendido y trasciende a través de los mensajes de televisión, a través de los mensajes de radio, a través de la literatura que se edita en España y corre por todo el mundo de habla latina. Una iglesia pequeña, pero grande para el Señor, porque lo que hacemos para el Señor trasciende. Y si algo vas a hacer trascendente en este mundo, mi querido hermano,
Lo único trascendente que vas a hacer es todo aquello que hagas de corazón, puro, sincero, dispuesto para tu Señor. Eso va a tener trascendencia y que para Él sea toda la gloria.